Señor, te damos muchas gracias en esta mañana preciosa que tú nos has regalado como iglesia. En tu presencia queremos deleitarnos, Señor, y hemos venido con un corazón anhelante de ti, Señor. Queremos llegar a tu trono de la gracia con cantos de adoración, con cantos de alegría, llenando tu trono con un perfume agradable a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas y que puedas tocar los corazones y que puedas permitir que lleguemos a adorarte. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia, y a ti, Santo Espíritu de Dios, por moverte en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y perdón se aparta. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, nos recibes en casa, Señor, para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, tú eres poderoso y hoy hemos querido venir a adorarte, Señor, adorarte. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti,
Bendiciones. Te invitamos todos los domingos a nuestra reunión dominical a las 10:30 a.m. por nuestro canal de YouTube Asamblea de Gozo. Será un tiempo para adorar, alabar, dar gracias y crecer en la fe. Te esperamos. Muy buenos días, amigos de Asamblea de Gozo. Qué alegría estar de nuevo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema que hemos titulado La conquista, victorias y derrotas. Y hace parte de la serie Fuertes y Valientes que Dios me ha permitido predicar en ocasiones anteriores. Hoy, para hablar de esta tercera parte, la conquista, victorias y derrotas, quiero recordarte lo que hemos visto en las dos anteriores predicaciones. Recordemos que en la primera hablamos de que Dios nos llama a la conquista. Y allí compartimos que estamos llamados a establecer las metas de nuestra vida, que debemos caminar en esas metas sin tener miedo ni pánico y que Dios nos promete estar siempre con nosotros, promete no abandonarnos y promete no fallarnos. En la segunda parte de esta serie de Fuertes y Valientes hablamos de la fuerza del propósito y compartimos en ella que Dios es quien nos da el propósito. Y en esta serie compartimos desde el texto de Josué cómo Dios a él fue quien le dio el llamado, quien le dio el propósito. Esto después de que Moisés murió. Hablamos también de que Josué caminó en las promesas de Dios y que Dios respaldó cada paso que Josué dio. Ese contexto es bien importante porque si quizás tú no has visto las dos charlas anteriores, pues ya tienes un poco de contexto. Estamos centrados en el libro de Josué y estamos hablando de cómo Josué fue un líder usado por Dios después de la muerte de Moisés para seguir cumpliendo el propósito de Dios, que era llevar a su pueblo de Israel después de salir de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. En ese contexto, hoy estaremos hablando en el momento donde ellos ya están al otro lado del río Jordán. Ya han pasado el río Jordán por un acto milagroso, por un acto sobrenatural. Eso lo vimos en la segunda predicación. Y ya ellos están prestos a comenzar la conquista. Una conquista que, como veremos hoy, tiene victorias y que tiene derrotas. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es un caminar con el Señor cuando le recibimos. Es Él quien nos da un llamado, nos entrega el propósito, el sentido de nuestra existencia. Y Dios nos dice que debemos caminar siendo fuertes y valientes. Y en cada circunstancia que nosotros vamos a vivir, nos encontraremos como vivió Josué, situaciones muy complejas, situaciones muy difíciles. Y siempre tenemos que estar prestos a escuchar la voz de nuestro Dios. Porque en este entorno que nosotros vivimos, es un entorno no solamente físico, no solamente humano, también hay un entorno desde nuestra cosmovisión cristiana, un entorno espiritual. Tú y yo tenemos un enemigo en común y ese es Satanás. Él quiere destruir tu vida y mi vida. Por eso nosotros vivimos en un entorno espiritual donde hay una guerra espiritual, donde el enemigo no solamente quiere dañar tu vida, sino también que utiliza como instrumento personas que no han querido aceptar al Señor y que se prestan para hacer el daño. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que vivir nuestra vida como lo hizo Josué, viviendo en el propósito y estableciendo que el general, el comandante de su vida, quien trazaba la estrategia, era Dios. Quien daba el plan táctico, o sea, el que decía los movimientos que tenía que desarrollar para lograr la victoria en la guerra, era Dios.
Y José solamente tenía que ser el instrumento operativo, aquella persona que tenía que liderar el plan estratégico, el plan táctico que había establecido Dios. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Estamos en la versión Reina Valera. ¿Qué nos dice la palabra? Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad y todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo harás durante 6 días. Dice el versículo número 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí, y llamando a Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. El primer punto que vamos a ver con base en este texto es que Jericó, la ciudad de Jericó, hubo una victoria fruto de la obediencia de Josué. Como ya lo leímos, Dios le dio la estrategia a Josué para que pudiera entrar en la ciudad. Recordemos que en ese tiempo las ciudades estaban ubicadas en lugares muy amplios, en algunos casos desérticos, y la ciudad, para protegerse, o sea, el lugar donde vivían las personas, estaba protegida, delimitada a través de murallas. Por eso dice la palabra que la ciudad estaba cerrada, nadie podía entrar y nadie podía salir. No es como en las ciudades modernas donde no hay límites. A veces los límites son mejor imaginarios, pero a veces pasando una sola cuadra podemos entrar en otro territorio. En ese entonces no era así. Y antes Josué había enviado 2 espías para que hicieran inteligencia en la ciudad de Jericó. Jericó era la primera ciudad que ellos tenían que conquistar para luego lograr toda la conquista de la tierra de Canaán que Dios había prometido a su pueblo Israel, y Moisés había llevado con esa promesa a su pueblo, a Israel. Y llegan ya a la primera ciudad, a Jericó, y se encuentra que está cerrada. ¿Tú y yo qué haríamos como hombres y mujeres líderes ante esa situación? Pues Josué oró y Dios le dio la respuesta. ¿Cuál respuesta? Como fue Dios quien lo había llamado, quien le entregó el propósito y le había prometido que nunca lo iba a abandonar, que nunca lo iba a dejar solo, y solamente le había dicho: quiero que seas fuerte y valiente, era porque Dios le iba a entregar absolutamente todo, inclusive hasta la estrategia y la táctica. ¿Cuál era la estrategia de Dios para él? Lo leímos en el versículo 1. Vuelvo y lo leo ya ahora en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a José: te entrego a Jericó, a su rey y a todos los guerreros fuertes. La estrategia era escuchar a Dios. La estrategia era confiar en Dios, y la estrategia era obedecer a Dios, sus mandatos y sus órdenes. Porque Él era el gran comandante, Él era el que estaba dirigiendo
esta gran conquista. Pero había una táctica que Dios quería entregar a Josué, al gran líder. Dios era el que daba las órdenes. Josué simplemente obedecía y en términos nuestros lideraba. ¿Y qué le dijo el Señor? En el versículo 3, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente, le dijo: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. ¿Eso para nosotros qué significa? No importa la situación que tú y yo estamos viviendo, todos los días tenemos que caminar sobre esa situación. No debemos dejarnos intimidar por el enemigo o por las circunstancias o cómo los enemigos quieren hacernos daño. Debemos caminar en la situación que estamos viviendo. ¿Qué más le dijo Dios a Josué? En el versículo 4 le dijo: pero 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. Y en el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Aquí hay algo muy especial y muy espiritual. Y es que en cada circunstancia, como le pasaba en este momento a Josué y al pueblo de Israel, siempre hay una avanzada importante en la batalla, en cada batalla, para poder ganar la guerra. Y en este caso había una avanzada de carácter espiritual. En términos militares, la avanzada es aquel destacamento, aquel grupo que va adelante y que va alertando, que va al frente del combate para ir respaldando e ir delimitando si la estrategia puede continuar o hay que hacer algún cambio. Y aquí era el área espiritual. Le envía a los sacerdotes como rompiendo cualquier ataque espiritual que el enemigo estuviera preparando. Y asimismo abriendo y preparando el entorno para cuando el Señor diera la orden que era en el 7º día. Y eso me parece muy especial porque tú y yo, si queremos que realmente nuestra vida sea transformada, debemos ser fuertes y valientes, pero no solamente en lo físico, sino también en una batalla espiritual. Debemos tener una vida de oración. Debemos estar meditando en la palabra. Debemos sacar tiempo para hablar, para conversar. Esto es para orar con Dios. Y tenemos que sacar tiempo para alabar y adorar a Dios, para ayunar, para hacer todo este tipo de cosas que son herramientas espirituales que Dios nos da para mantenernos siempre firmes y en una avanzada, para que cuando Dios corte aquella situación, como pasó con Josué, que está impidiendo que nuestro propósito se cumpla, el entorno esté preparado y en este caso de una manera espiritual. Sigamos en el versículo 5. Le dijo Dios a Josué: cuando oigan los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces, ¿qué pasará? Los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios da el paso a paso a Josué. Primero le dice: camina alrededor de la ciudad con los hombres de guerra, pero debe ir adelante los sacerdotes llevando esta preparación, esta avanzada espiritual, caminando como hombres y mujeres, guerreros de Dios, como hombres y mujeres fuertes y valientes. La victoria espiritual es primero y afectará el mundo físico. Y por eso nosotros, de esta manera, preparamos el terreno para la conquista. Esta fue la estrategia que Dios le dio a Josué. ¿Qué tenía que hacer Josué? Pues lo que hizo de manera inmediata, y está en el versículo 5 del capítulo 6, en la parte final, dice que el pueblo fue directo a atacar la ciudad y hicieron literalmente lo que Dios les ordenó. ¿Bajo el liderazgo de quién? Bajo el liderazgo de Josué. En el versículo 20 de este capítulo 6 dice que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero
gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. La tomaron con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluido hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Y en el versículo 24 dice: luego los israelitas quemaron toda la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro, para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. A mí me parece muy especial que cuando tú y yo, como lo hizo Josué, pasamos tiempo con el Señor, Dios nos da la estrategia, nos da los pasos tácticos para que nosotros seamos victoriosos en el llamado. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer. Pero si tú y yo no tenemos claro el llamado, ¿cómo podemos ser victoriosos? Si tú y yo conocemos el llamado o el propósito de nuestras vidas, si es dado por Dios, si no oramos, si no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo vamos a ser victoriosos? Pero si tenemos claro el propósito, si oramos, pasamos tiempo con Dios y desarrollamos esa capacidad de escuchar la voz de Dios, pero no le obedecemos, ¿cómo vamos a ser victoriosos? Pues, amigos de Asamblea de Gozo, no podemos obedecer a Dios a media. Tenemos que rendirnos completamente al Señor. Esto significa andar en el propósito de Él, pasar tiempo con Él, orar con Él, pedir la estrategia y los pasos tácticos y obedecerlos. Y de seguro, Dios verá esa obediencia total y nos respaldará. Y lograremos victorias sobrenaturales, como la que ocurrió en Jericó. Victorias sobre quizás una enfermedad en tu vida, bajo un milagro. Victoria quizás sobre un proceso económico de desempleo. Victoria sobre una situación personal, laboral, quizás de un conflicto que hace mucho tiempo viene perturbándote. Dios puede resolverlo. Pero debemos rendirnos. Debemos vivir bajo estas 4 características que hemos mencionado hoy y que se integran con las predicaciones anteriores que hemos hecho en esta serie de Fuertes y Valientes. Vivir en el propósito de Dios. Pedir a Él, bajo oración, la estrategia y el plan táctico. Y obedecer completamente. Ahora, dijimos que hoy estaríamos hablando de la conquista, de victorias y derrotas. Y acabamos de ver, según el capítulo 6 de Josué, una gran victoria. Y esa victoria podemos resumirla por la obediencia de Josué y su pueblo a lo que Dios le ordenó. Sin embargo, Dios había dicho que en esa victoria, en esa conquista, en ese gran triunfo que le entregaría al pueblo de Israel, el pueblo no podía tomar nada para ellos. Solamente los objetos de valor deberían tomarlos, pero era para el tesoro de la casa del Señor. Todo tenía que ser quemado, todo tenía que ser destruido. Pero hubo una persona, hubo alguien del pueblo de Israel que no obedeció. Y eso trajo una consecuencia a todo Israel. Y ese es el segundo punto que vamos a ver. El pueblo liderado por Josué se dispone a ir a conquistar otra ciudad. Comenzaron por Jericó, estaban animados, estaban felices. Iban a la siguiente, que era la ciudad de Hai. Se escribe H-A-I, Hai.
Pero, ¿tú qué crees que pasó? Todos, con base en lo que hemos compartido hasta ahora, dirían, pues, otra victoria. Pues, sin duda, si hubieran caminado bajo esa obediencia, la victoria Dios se las hubiera dado. Pero sucedió y aconteció. Recordando el capítulo 6, versículo 17, la instrucción de Dios era que Jericó y todo lo que hay en la ciudad debería ser destruido por completo. ¿Para qué? Como una ofrenda al Señor. Lo único que no podría ser destruido ni asesinado eran los objetos de valor para el tesoro del Señor y conservar la vida de Rahab, la prostituta que había protegido a los espías que había sido enviado por Josué, porque hicieron ese pacto, esa promesa, ¿cierto? Eran lo único que no podían tocar. A Rahab, sus familiares que estuvieran en el lugar, sin ninguno faltaba al compromiso. Pero ¿qué pasó? Israel desobedeció las instrucciones en el momento de la conquista. Hubo un hombre, y ese hombre se llamó Acán. Acán cometió un error. Él no pudo controlar la codicia. Y él robó algunas de esas cosas que habían sido consagradas. Y entonces Dios se enojó. Y no se enojó con Acán. Se enojó con todos los israelitas. ¿Y eso qué consecuencia generó? Generó que en el momento del combate, el pueblo de Israel perdió la batalla. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque eso baja la moral de un pueblo, baja la motivación y la confianza en el Señor. Josué de nuevo había enviado espías y cuando vio al terreno le dijeron a Josué: hombre, no es necesario que mandemos o llevemos a todo nuestro ejército, solo manda 3,000 guerreros y con eso es suficiente. Pero no, fueron derrotados. Y entonces Josué clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que en este caso los amorreos, era el pueblo con el cual estaban batallando, que estaba en esta ciudad, nos maten? Mejor hubiera sido que nos quedáramos en el otro lado. O sea, Josué abre su corazón y le dice al Señor: ¿por qué permites eso? También es mi liderazgo el que estás poniendo delante de todo el pueblo de Israel en duda. Pero el Señor se le presenta y le dice: levántate, Josué, ¿por qué estás ahí en rostro es tierra? Y le dijo lo que ocurrió. Dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Y le dice los 3 pecados que cometieron. Dijo, y no dijo Acán, dijo Israel. Pero uno solo fue el que cometió el error. Dijo: robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Pero no solamente robaron, dijo el Señor, sino que además mintieron. Pero no solamente mintieron, sino que escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y ahí entonces le dice: levántate y ordénale al pueblo que se purifique. ¿A fin de qué? A fin de prepararse para mañana, porque dice en el versículo 13 del capítulo 7, esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Y mire la sentencia que da: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. A diferencia del versículo 6, donde ellos obedecen totalmente y logran la victoria de Jericó, en el versículo 7 nos encontramos la historia donde Acán se deja codiciar por uno de esos objetos hermosos, un manto de Babilonia y otros objetos de valor. Los toma, los guarda, los lleva a su tienda y los oculta en tierra. Y para el pueblo de Israel eso fue desgracia, porque en la siguiente batalla que era contra esta ciudad,
Ellos creyeron, iban entusiasmados que iban a lograr la victoria, pero a Dios no se le escapa nada. Habían robado, habían mentido y habían escondido. Y Dios, entonces, como el comandante, como quien da la estrategia, le dice a Josué, no llores más. Hay un error y hay que resolverlo. Entonces, al otro día, llaman a todas las tribus, las presentan, pero especialmente Josué le habla directamente a Acán y dice, hijo mío, me parece interesante como lo saluda y dice, hijo mío, no me mientas, ¿por qué has hecho y por qué lo has hecho? Y le cuenta la verdad. Josué envía a las personas, sacan las pertenencias. Y Josué de nuevo tiene que ser fuerte y valiente. Y no solamente fuerte y valiente para conquistar, sino para hacer justicia, según el mandato de Dios. ¿Sabes qué le pasó a Acán? Su familia murieron apedreados. Josué tuvo que ser fuerte y valiente para obedecer a Dios y para dar esa orden. Pero no, porque no podemos ver la Biblia tan literalmente. Ay, no, lo mataron. Eran parte de su familia global de Israel. Quizás habían compartido en el desierto, habían compartido victorias, triunfos. ¿Y cuántas veces tú y yo nos equivocamos? Dejando de tener en cuenta que ese error no solamente afecta negativamente nuestras vidas, sino a los seres que más amamos. Por eso, en este segundo punto, hay derrota en medio de la conquista. Y el factor es la desobediencia. Pero terminamos esta enseñanza con alegría porque vuelve la victoria. Vuelve la victoria fruto en que Dios, después de que Josué y el pueblo de Israel obedece y hacen el correctivo, Dios de nuevo le dice a Josué, ok, no temas ni desmayes. Estamos en el versículo 8, capítulo 8, perdón, y le dice, no temas ni desmayes. Capítulo 8, versículo 1, toma contigo toda la gente, dice, toda la gente de guerra y levántate y sube ahí a la ciudad, porque mira que yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a toda su tierra. Pero aquí hay algo bien interesante. Recuerdan que ellos habían sido derrotados, habían enviado solamente 3,000 guerreros, pero ahora Dios le dice, llévalos a todos. Fueron casi 30,000 o un poco más de guerreros que se fueron. Pero Dios le da una estrategia diferente y un plan táctico diferente. Porque Dios le dice en el versículo 2, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Aquí hay algo diferente. En Jericó, el botín no podían tomar nada. Dios estaba probando el corazón. Solamente le estaba diciendo, las cosas de valor las guardan para la casa del Señor. No ataquen ni asesinen, protejan a la prostituta Rahab, porque habían hecho un pacto con los espías. Acá pasa algo interesante y dice, no solamente te daré la victoria, como lo dice en Jericó, sino que ahora el botín, todo sea para ustedes. Porque ya había probado el corazón, solamente había fallado uno y había pasado la corrección. Pero le da una estrategia, le dice, no puedes ir a combatir de cualquier manera, sino que vas a emboscar la ciudad. Y la estrategia fue esta, tú la encuentras en el capítulo 8. Y le dice, divide el ejército en dos partes. Una parte que irá de frente para que el rey vea que no vienen a atacar. Y cuando el pueblo de la ciudad de Ai salgan hacia ustedes,
ustedes devuélvanse y huyan, para que ellos piensen que de nuevo ellos los van a destruir como ocurrió anteriormente. Pero lo que no va a saber el rey de Ai es que ustedes van a tener una parte, más o menos fueron 5,000 guerreros que van a estar detrás de la ciudad, ocultos, escondidos, para que cuando toda la ciudad de Ai, todos los guerreros hayan salido supuestamente a destruir a los guerreros de Israel liderados por Josué, ellos podrán entrar. Los que están escondidos haciendo emboscadas salen y entrarán a la ciudad y destruirán absolutamente todo. Y cuando iban en la persecución, la ciudad de Ai, el rey, Dios le habla a Josué y le dice: detente, da media vuelta, levanta tu lanza y ve enfrentando al rey de Ai y todos sus guerreros, que yo te los entregaré. Y así hacen, y van. Y cuando ellos ven el rey de Ai que venían y voltean hacia atrás como intentando volver a la ciudad, ve que la ciudad ha sido ya atacada, que han sido emboscados y que se alejan. Y de esa manera ellos intentan huir, pero han sido atacados por la parte de delante, por la parte de atrás. Fueron destruidos. La victoria fue contundente. ¿Por qué? Porque Josué obedeció operativamente la estrategia y las tácticas de Dios. Dios nos da segundas oportunidades, aun si nosotros hemos fallado, si nos arrepentimos y si decidimos de nuevo volver a confiar totalmente en Él. Por eso, hoy queremos concluir recordándote que Dios es quien nos da el llamado, y junto con el llamado no debemos tener miedo en avanzar, debemos ser fuertes y valientes porque Él nos va a dar la estrategia. Recordemos que si somos obedientes a Dios, lograremos siempre la victoria. No debemos de tener miedo ni dejarnos intimidar, porque si somos desobedientes, si decidimos escuchar las voces incorrectas, si decidimos vivir bajo nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro conocimiento, nuestras estrategias, seremos derrotados. Amigos y amigas de Asamblea de Dios, Dios tiene grandes victorias para ti y para mí, pero debemos pedírselas a Él. A Él. Debemos pedirle que nos dé la estrategia, que nos dé la táctica y decirle que nuestra vida será rendida a Él y haremos aquello que inclusive sea doloroso para nosotros desde las emociones, porque hemos decidido ser fuertes y valientes para obedecerle a Él. De esta manera seremos vencedores en todas las áreas de nuestra vida. Así es que si tú hoy por primera vez escuchas esta palabra, si tú en este tiempo tan especial de reflexión como el que estamos terminando en esta semana mayor de nuestra cultura, y crees que es necesario acercarte a Dios, quieres cambiar tu vida, has venido caminando en desobediencia en tus propios caminos, si te has apartado del Señor después de haberlo conocido, te invito a que allí donde estés, cierra tus ojos y te reconcilies con Dios. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados. Sé que te he desobedecido y he venido caminando en mis propios principios, en mis propios juicios y en contra de los tuyos. Me arrepiento. Quiero volver a tus caminos. Quiero vivir bajo tus mandatos, bajo tus mandamientos, bajo la palabra de Dios. Por eso te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, por favor, recíbeme como tu hijo y dame tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.
Si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida o lo hiciste como un acto de reconciliación, por favor, llámanos o escríbenos, contáctanos por algunos de los contactos que tenemos acá a través de esta transmisión. Puedes visitar nuestra página web www.asambleadegozo.org y allí encontrarás todas las áreas de trabajo que tenemos y también datos de contacto. Estamos nuestro pastor y los líderes y todas las áreas de trabajo y toda la iglesia presta para ayudarte, para servirte, para acompañarte. No estás solo. Amigos y amigas, familia Asamblea de Gozo, fue un gusto de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios. Y no olviden, debemos ser fuertes y valientes. Dios los bendiga.